Hola chicos y chicas, mirad, sigo con la tanda de vídeos. En el vídeo anterior, con la tanda de vídeos relacionada con NetBeans, en el vídeo anterior vimos cómo insertar un formulario. Vamos a empezar a trabajar un poquito con los elementos, ¿vale? Nosotros hemos trabajado sobre todo con los elementos de tipo control, ¿no? Los swing control. Hemos insertado etiquetas en clase, hemos insertado cuadros de texto, botones, botones de opción, etcétera, etcétera. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir repasando todos ellos. Vamos a suponer que nosotros pues vamos a tener un formulario con una etiqueta, con un cuadro de texto y un botón, ¿vale? Y que cuando yo escriba en el cuadro de texto algo, al darle al botón, pues que aparezca un mensaje de opción. O sea, un mensaje de opción, un mensajito, ¿vale? Mirad, para insertar una etiqueta, pues tenéis label o etiqueta, ¿no? En español. Nada más que tenéis que hacer para insertar un elemento es clic aquí y a continuación veniros al lugar en el formulario donde queréis insertarlo. Una vez que hacéis clic nuevamente, ya pues se queda fijo ahí. Fijaros que en la zona de navegación de componentes, pues justo dentro de JFrame, dentro del formulario, aparece pues esa etiqueta. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues pinchar con el botón derecho sobre ella y utilizar en una primera instancia los dos primeros elementos, el edit text y el chain, ¿vale? Es importante, sobre todo en elementos que yo voy a utilizar en el código, pues cambiarle lo que es el nombre, ¿vale? O sea, el edit, el primero de ellos, ¿vale? En el que pone edit text, lo que va a hacer simplemente pues cambiar el texto del elemento, ¿no? Voy a poner aquí, por ejemplo, escribe algo. ¿Vale? Entonces hago clic y ya aparece pues el texto. En este caso, esta etiqueta solamente me sirve para pues mostrar una información al usuario. Entonces, el cambiarle el nombre a la etiqueta quizás no tenga sentido porque no la voy a usar en el código. Pero lo suyo es que los elementos sí tengan un nombre distinto al que por defecto se le asigna, ¿no? Que es, pues en el caso de las etiquetas, JLabel 1, la siguiente será JLabel 2, etcétera. Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, ese nombre por defecto a esa etiqueta e insertamos un cuadro de texto. Un cuadro de texto es un text field, ¿vale? Lo colocamos al ladito. Si queréis le podéis dar un tamaño distinto, ¿vale? Pinchando y arrastrando y ahora, pues botón derecho. Cambio el texto porque quiero borrar el contenido. Esto, si cambiáis el tamaño del cuadro y luego le dais a cambiar y suprimís, el cuadro se mantiene con el tamaño que habéis dado, ¿vale? Si insertáis el cuadro, le quitáis el texto, el cuadro se adapta a que no hay nada, entonces se achica, ¿vale? Entonces, si lo hacéis de esta manera, en el orden en el que yo lo he hecho, pues el tamaño se permanece, ¿vale? Ahora, en este caso, con el cuadro de texto sí voy a hacer algún tipo de operación, voy a escribir código con él, ¿no? Es decir, yo voy a recoger lo que hay en el cuadro de texto y una vez que lo recojo voy a hacer algo. Entonces, me interesa no dejar el nombre por defecto, ¿no? Que viene, si observáis, ya en la parte de navegación aparece JTField 1. Bueno, pues yo voy a pinchar con el botón derecho y le voy a dar a change, ¿vale? Variable name, y voy a ponerle txt, pues texto, por ejemplo, ¿no? Esto de txt es algo que yo utilizo porque yo quiero, ¿vale? Es decir, yo normalmente a los cuadros de texto, los nombres de los cuadros de texto los inicio con txt, los nombres de los labels lbl, el botón, por ejemplo, a lo mejor el bt. Pero esto es algo propio mío, intrínseco en mí, que yo lo hago así porque me acostumbré a hacerlo así desde que empecé a codificar en Visual Basic. Pero vosotros esto lo podéis llamar como queráis, siempre que le deis un nombre coherente a lo que va a hacer ese elemento, ¿vale? Y un nombre no excesivamente largo. Lo que sí os aconsejo es que si el nombre está compuesto por dos palabras, pues que quizás la primera esté toda en minúscula y la primera letra de la segunda esté en mayúscula para diferenciar, ¿vale? Que eso es una nomenclatura. Por ejemplo, si yo quiero llamar a este cuadro txt texto, o los quiero llamar, por ejemplo, texto escribe, ¿vale? Yo lo que hago, como texto escribe son dos palabras, la primera la pongo entera en minúscula y la E de la siguiente la pongo en mayúscula, ¿vale? Voy a volver a llamarlo texto, o sea, txt texto y ya está. Bien, le damos a OK y entonces ya tengo el cuadro y tengo el nombre que le he asociado, que ya aparece ahí. Ahora, lo siguiente, un botón, el botón, ¿vale? Lo coloco aquí y, por ejemplo, vamos a cerrar esto, botón derecho, editar texto, vamos a poner el texto mostrar, porque cuando yo haga clic ahí, pues me va a mostrar un cuadro de diálogo, ¿vale? Y bueno, pues al botón vamos a cambiarle btn
mostrar, ¿vale? Entonces ya con eso tengo realizado lo que es un entorno gráfico muy simple. Simplemente fijaros, tenéis que iros aquí, cogéis el elemento que queráis, clic en el formulario, ¿vale? Lo colocáis donde queréis o donde creáis que debe de estar y a continuación, pues botón derecho, editar texto, cambiar el nombre en función de lo que necesitéis. Podéis también cambiar más características, ¿vale? Si pincháis con el botón derecho, por ejemplo, la etiqueta, ¿vale? O si pincháis, igual, si hacéis clic aquí, por defecto os aparecen aquí las propiedades, ¿vale? Si yo bajo esto un poquito, fijaros, aparece Properties, Event y Code, ¿no? Entonces, los eventos ya lo veremos más adelante. Properties, bueno, pues mirad, aquí tenéis el color de fondo, el font, ¿vale? Para el tipo de letra, el foreground por el texto, el color del texto. Por ejemplo, si yo pincho aquí, ¿vale? A ver si se abre. Fijaros, aparece el cuadro de diálogo para cambiar las características del texto. Si yo en vez de texto plano los quiero poner en negrita, pues hago bola ahí o cambio el tipo de letra. Pues por ejemplo, vamos a ponerle Arial, ¿vale? Le doy a OK, pues ya cambia lo que son los elementos. Entonces, aquí hay algunas características que nos van a ser de interés. Fijaros, el texto que yo he cambiado, aquí es la propiedad text, ¿vale? Entonces hay algunas características que son interesantes y que, bueno, iremos viendo poco a poco en función de lo que vayamos necesitando. Bien, entonces ya tengo pues lo que es mi entorno gráfico. Entonces el crear ese entorno, pues algo muy, muy sencillo. ¿Cómo le doy o aplico código? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, pues vamos a ver. Aquí, ¿cuándo va a ocurrir algo? Pues aquí ocurre algo cuando yo haga clic sobre el botón mostrar. Es decir, cuando se produzca el evento clic, ¿vale? O sea, Java, cuando trabajamos con un entorno gráfico, la programación es un poco una programación orientada a eventos, ¿vale? Es decir, un evento es lo que el usuario hace. Cuando yo ejecute la aplicación, el usuario ¿qué puede hacer? O qué tipo de acciones yo voy a registrar. Pues cuando haga clic en el botón, eso es un evento. Cuando haga clic en el cuadro de texto, eso es un evento. Si yo cuando hago clic en el cuadro de texto quiero generar un código, pues entonces aquí tendría que pinchar y darle o asociar un evento. En mi caso, yo lo que quiero es simplemente que cuando el usuario haga clic aquí, se ocurra algo. Entonces, ¿qué hago? Para irme al código con ese evento, hago doble clic en el botón y ya automáticamente en el código se genera un private void btn mostrar action performed. Entonces, el action performed es el evento que registra el clic sobre, en este caso, el botón, ¿vale? Por defecto aparece siempre un comentario. Esto lo podéis borrar y ponéis el comentario que vosotros queráis, ¿no? Que lo suyo es ponerlo. Por ejemplo, mostramos un cuadro de diálogo, ¿vale? Y ahora a continuación codificamos. En clase yo he enseñado a mostrar cuadros de diálogo con una clase de Java que se llama JOptionPanel, ¿vale? Entonces, repito, Java es un lenguaje totalmente orientado a objetos, con lo cual, si yo quiero hacer algo, tengo que buscar primero un objeto o una clase que me permita hacer ese algo, ¿vale? Entonces, si yo quiero mostrar un cuadro de diálogo, yo tengo que buscar una clase primero que realmente me permita mostrar un cuadro de diálogo. ¿Qué clase es la que me permite hacer eso? Pues el JOptionPanel, ¿vale? Ahora, fijaros, aparece ya una bombillita aquí, y si yo pincho la bombilla, ¿vale? Dice add import. Cuando me pone la add import, significa que el entorno de desarrollo, es decir, NetBeans, reconoce esa clase, pero yo no la tengo agregada a mi proyecto. Entonces, le doy a add import y esto lo que hace simplemente es, si me voy a la parte de arriba, agregar el import y ahora JavaX, Sui y JOptionPanel, ¿vale? Entonces, al hacer esto, estoy agregando a mi proyecto esa clase y la puedo utilizar, pues normalmente como si fuese mía. Ahora, JOptionPanel es una clase de Java que me permite hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, para saber las cosas que me permite hacer, yo tengo que poner ahora un puntito, ¿vale? Y ahora, con ese punto, pues me sale una lista con un montón de operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Pues mira, aquí aparece el getTrueFrame, aparece showConfirDialog, que esto lo vamos a ver más adelante, porque esto en clase, por ejemplo, no lo hemos visto, pero sí es útil. El showInput, ¿vale? Y hay uno
que es show mensaje diálogo. Entonces, esto es lo suyo, o sea, yo esto lo explico y os digo que se hace así porque yo lo he estudiado y lo he hecho así hace muchos años, ¿no? Vosotros, si tuvierais que investigar, pues tendríais que iros primero a saber qué clase tenéis que utilizar, que en este caso es Auto Panel, y qué método te permite mostrar un cuadro de diálogo. Entonces yo os lo digo directamente. El show mensaje diálogo lo que hace es que muestra un cuadro de diálogo y tenemos varios tipos, ¿no?, de ese mensaje. Yo os he enseñado a utilizar el primero, ¿vale? Porque es el más sencillo. En los demás también se puede utilizar porque aquí, por ejemplo, aparece lo del string title, etcétera. Entonces, nosotros podemos ponerle un título al cuadro de diálogo y demás. Pero bueno, en principio vamos a usar este, ¿vale? Y ahora, nosotros por defecto aquí ponemos null, ¿vale? Para que ese cuadro de diálogo sea independiente, aunque ya posteriormente vamos a ver cómo hacerlo de otra forma. Y ahora en el EVT, yo lo que tengo que hacer es indicar qué mensaje es el que quiero mostrar. Entonces, para ello, pues si yo lo que quiero mostrar es lo que el usuario ha escrito, pues yo puedo poner has escrito. O vamos a hacer una cosa primero. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, bien, has escrito algo, ¿vale? Eso pues es simple texto, ¿no? Si yo le doy a ejecutar, ¿vale? Yo escribo aquí algo, aunque sí es cierto me va a salir lo que sea sin escribir. Le doy a mostrar y fijaros lo que aparece. Bien, has escrito algo, ¿vale? Entonces, yo he pinchado en el botón, al pinchar en el botón me he venido aquí y al venirme aquí hago un J Panel show mensaje y esto de aquí me muestra este cuadro de diálogo con el mensaje bien, has escrito algo, ¿vale? Si yo lo que quiero realmente es que se visualice lo que hay dentro del cuadro de texto, tengo que hacer ya varias cosas. Una, recoger lo que hay en el cuadro de texto y dos, pues colocarlo en ese mensaje. Entonces, primero, en clase hemos visto que existen diferentes tipos de datos. Yo cuando cojo algo de un cuadro de texto, como es un cuadro de texto, lo que voy a recoger es texto. En clase vimos que nosotros para crear variables que guarden texto, tenemos que hacer string y el nombre que yo quiera ponerle a la variable. Por ejemplo, var texto. Entonces, al poner string var texto, me estoy creando una variable que guarda una cadena de caracteres. Si yo dentro de esa variable quiero guardar lo que hay en el cuadro de texto, ¿cómo accedo a ello? Pues var texto igual, así estoy asignando algo y ahora tengo que coger lo que hay en el cuadro de texto. ¿El cuadro de texto cómo se llama? TXT texto. Pues TXT texto punto y ahora para recoger lo que hay en el cuadro de texto, get text punto y coma. Entonces esto es fundamental que lo sepáis, o sea, esto es algo que vamos a hacer mucho. Es decir, yo tengo en mi diseño un cuadro de texto, ¿vale? Ese cuadro de texto lo he desarrollado y pues no le he cambiado el nombre. Ahora, a continuación creo un botón y he aplicado un evento al botón. ¿Qué tiene que ocurrir en el botón o cuando ya clique el botón? Que yo coja lo que hay en el cuadro de texto y lo muestre. ¿Cómo recojo lo que hay en el cuadro de texto? Pues con el nombre del cuadro de texto .getText, ¿vale? Siempre que yo quiera coger algo de un cuadro de texto, yo tengo que utilizar el método getText, poniéndolo después de lo que es el nombre de ese cuadro de texto. ¿Qué he añadido además de eso? Pues el crear una variable donde yo guardo realmente ese texto. Una vez que yo tengo ya el texto guardado en una variable, ¿qué puedo hacer? Pues en el mensaje yo puedo poner, en vez de has escrito algo, has escrito dos puntos y ahora para agregar a una cadena de texto otra, yo utilizo el signo más y a continuación var texto, ¿vale? Quizás esto de primeras os resulte un poco complicado. Esto lo explico así porque ya esto en clase lo hemos trillado y más que trillado lo he dicho 10 millones de veces. De todas maneras, dedicaré un vídeo al tema de variables, a la concatenación y demás. Puede ser el siguiente, ¿vale? Pero fijaros,
tengo, o sea, a mí me interesa ahora mismo que sepáis cómo crear el formulario y cómo posteriormente en el código recoger información del formulario. Hasta ahora yo solo inserto un cuadro de texto, entonces ese cuadro de texto, cuando yo escribo, lo que recojo siempre es texto, con lo cual por ello creo una variable de tipo string. A continuación, ¿qué es lo que hago? Recoger realmente lo que hay en el cuadro de texto, nombre del cuadro, .getText, y lo guardo en la variable. Y posteriormente, ¿cómo lo muestro? Pues en el JOption Panel con su cuadro de diálogo, y para mostrar tanto un texto estático como lo que he recogido, utilizo el signo más para concatenar, ¿vale? No sé si os habéis enterado de esto, si es claro, no es claro. Esto es lo más sencillo, ¿vale? De lo que es este tipo de aplicaciones. O sea, el crear un cuadro de texto y recoger la información y que la información sea texto. Esto se complica un poco más cuando ya la información es de otro tipo, ¿vale? Cuando tenemos que hacer conversiones y demás. Es lo más sencillo. Espero que no haya resultado muy complicado el vídeo y que os hayáis enterado un poquito. Vamos a ver en el siguiente un poquito más el tema de variables y demás para recordar, ¿vale? Y bueno, pues os dejo por lo pronto. Chao chicos, chicas.